¿Cómo les va? Buenas tardes o buen día o buenas noches, depende del horario que vaya a ver el programa por las múltiples ediciones que tiene. El ciclo denominado Otredad, me han preguntado por qué Otredad y las respuestas pueden ser múltiples y no es el momento para hacerlo. En uno de los primeros programas di una de las explicaciones un poco más extensa por qué había decidido ponerle ese nombre. Simplemente me parece que trabaja sobre la idea de que no estamos solos en cuanto a sentirnos como sujetos de derecho y demás, y que siempre necesitamos del otro, el otro, para que con su mirada, nuestra mirada se entrecrucen y allí podamos sentirnos parte de esta sociedad que se integra de una manera plural. A mí me interesan muchos temas, no siempre puedo decirlos a todos porque a pesar de los años que tengo y de todos los años que hace que hago radio, el año pasado, por una invitación que hizo TV Conclusión TV, me animé a hacer televisión, porque no había hecho nunca. Soy muy bicho de radio, entonces creía que la televisión, al que no estoy amigándome ahora, no veo mucho TV y demás, recorto, trato de ver en internet, esas cosas las busco y veo un poco lo que quiero. Pensando en el modo y en el modelo en el que estamos, es que me animé a hacerlo, porque no voy a obligar a nadie a verlo en televisión abierta. El que quiere lo podrá ver y lo distribuiremos con los links, nos pasaremos entre amigos, conocidos en los grupos. Bueno, hoy he invitado y han venido ambas, y les agradezco que lo hayan hecho, Mabel Gabarra, que es abogada, feminista, militante de la campaña. Yo la presento así, cualquier diferencia me expresa. Guadalupe Martínez, a quien la invité una vez a un programa de radio y también me encantó que venga. Ella es estudiante de comunicación social, bastante avanzada en la carrera y también militante, en este caso militante del espacio Nuevo Encuentro, del partido Nuevo Encuentro. Sí. Está muy próximo el 8M. Vamos a empezar por ahí. ¿No? Empecemos por ahí, por el 8M, porque hay otros temas que vamos a tocar en esta media hora, 40 minutos, que tienen una gran profundidad y también nos producen bastante dolor por lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo se preparan para el 8M? ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Porque vamos a estar ahí. ¿Cómo nos preparamos para el 8M? Qué pregunta amplia. Estamos listas para el 8M. En términos organizativos, así lo más básico, estamos haciendo asambleas generales, de las cuales han nacido comisiones, que es la manera que solemos organizarnos para todas las fechas del calendario feminista, y a partir de cada comisión se van generando diferentes actividades, organizando las cuestiones de logística y etcétera. Eso en términos organizativos. Nos venimos encontrando en La Toma, que es un espacio que por suerte nos brindan para poder encontrarnos. Y bueno, y a partir de ahí, desde las cuestiones más básicas, que son los cortes de calle para la marcha, hasta cuestiones más como ir a los barrios, hacer actividades, difundirlo, etcétera, nace todo de esa asamblea feminista que hacemos las mujeres disidencias acá de Rosario. En cuanto a... ¿Está unificado, coordinado con otras provincias, con movilizaciones nacionales, o ustedes trabajan más que nada sobre lo de Rosario? Bueno, nosotros trabajamos en Rosario, pero en realidad el 8 de marzo, históricamente, desde que vino la democracia, nosotros lo conmemoramos porque es el Día Internacional de la Mujer. Entonces el feminismo siempre lo conmemoró con todas las reivindicaciones que en cada momento histórico teníamos frente al Estado, frente a los diversos poderes del Estado y frente a la sociedad. ¿Qué pasa? Estos últimos años, después de la gran movilización del Ni Una Menos en el 2015, que esto creció, y después de la discusión del aborto el año pasado en el Congreso, creció enormemente el movimiento. Pero nosotras siempre nos reunimos, y ahora tenemos lo que llamamos Asamblea Feminista, donde están todos los partidos, mujeres de todos los partidos, de todas las organizaciones, disidencias sexuales, es decir, y este año se han incorporado dos, diríamos, participantes más como colectivo. Una son las afrofeministas, que es la primera vez que participan en la asamblea. Sí. Y las otras son las mujeres indígenas, que antes venían, pero medio así, una, dos, intervenían. Este año se presentaron como colectivo con todas las reivindicaciones. Entonces,
como que la diversidad es infinita. Nosotras no podemos decir que somos todas y va a haber más. Y bueno, y todas ellas coordinamos, no es que coordinemos con Buenos Aires, lo que pasa es que en todo el país el 8 de marzo es una fecha que es donde se moviliza. Entonces, aunque no estemos coordinadas estrictamente, las reivindicaciones son las mismas. Este año, sobre todo, la reivindicación es económica contra un gobierno que salvajemente está expoliando esta sociedad y la pobreza crece enormemente y hay despidos y hay, es decir, no se aguanta más. Eso por un lado. Y las mujeres estamos reclamando sobre todo cuestiones con la violencia contra la violencia de género, que está matando mucha gente, muchas mujeres, mucha disidencia. El travesticidio es un fenómeno muy grave en este momento. Entonces todo eso, además de las reivindicaciones propias de cada colectivo y de cada partido, es decir, tratamos de hacer de todo eso lo que no es fácil. Un documento que ahora le llamamos proclama, que son las consignas que abarque a todas. Yo creo que es el único colectivo en la Argentina, por lo menos, yo también, que tiene creo... ese funcionamiento. No hay quien lo coordine, lo vamos coordinando distintas personas en la asamblea, hablan todas las que quieren. Yo creo que es muy democrático. Sí, yo creo que también, como dice Mabel, somos el único movimiento político que hoy en día está generando lo que generamos nosotras en las asambleas. Es, digamos, heavy. Hemos terminado a los gritos, y somos personas y también tenemos nuestros defectos, pero al final del día llega el 8M y estamos todas en la misma marcha, con un solo documento, con ciertos criterios de seguridad respetados, más allá de las diferencias políticas, político-partidarias, etcétera. Y yo creo que eso es algo que el feminismo está un poco dando clase de unidad en cierta forma, porque somos el único movimiento político que hoy en día está logrando eso. Basta acercarse a la toma, a ver una asamblea, es algo que en otros sectores es impensado, y nosotras, digamos, así, con historia, con práctica, lo hemos logrado, y todavía quizás tiene sus grietas, pero creo que avanzamos muchísimo, y es impactante a veces cuando a veces me pongo a pensar así en otros sectores y digo, lo que logramos es realmente si no hubiera único. grietas es porque tendríamos una organización así. Piramidal. Sí. Exacto, no hay posibilidades de grieta cuando hay una dirección que baja la línea y todo el mundo acata. Sí, en las asambleas, como decía ella, son muy participativas, habla la que quiere, las conducciones, van cambiando, quién las abre, quién toma la lista de oradoras, en el documento intentamos abarcar todas las reclamas, es realmente lo más participativo, lo hacemos lo más participativo posible. Democracia, algo que aparece, algo que Mabel decía antes sobre los femicidio. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia, por eso el femicidio es, diríamos, el asesinato de una mujer. Es decir, para contraponerlo a homicidio, que es homo. Pero el feminicidio tiene su origen en México y tiene que ver con la complicidad del Estado en lo que sucede. La complicidad que tiene que ver con silencio, con falta de atención, con falta de presupuesto, con desdeñar las denuncias cuando las mujeres concurren. Eso es feminicidio. Acá hay feminicidio. Lo que pasa es que todavía no se explicita de esa manera. Por ahí la palabra no se utiliza mucho porque también hay y por ahí un desconocimiento también de poder apreciar esa diferencia. Mencionaba Mabel el hecho de las muertes, los asesinatos, el feminicidio y demás, que se dio mucho en el 2019. En 2019 ya llevamos 35 feminicidios y 15 travesticidios. En lo que va del 2019 no terminó febrero. Son 50 en total. 50 en total. Claro. Ahora, Mabel, que es una militante de mucho tiempo en esto y que viene de la ola, la primera ola, las históricas, las históricas, primera ola, segunda ola, me gusta ser pionera, ¿no? Pionera, las pioneras, lo voy a proponer, digamos las pioneras. Como pionera, estas cosas pasaban también. Siempre pasaron, pero no la dimensión eran los asesinatos emocionales o pasionales, cuando pasionales, se le denominaba de otra manera, pero estaban. Sí, estaban, pero en menor número. ¿Sí? Sí. De 2015 a 2019 todos los años aumentan. Pero es que en realidad, claro, todas las muertes aumentan. También hay muertes por accidente de tránsito, hay muertes por otro que van aumentando, pero además se exacerba a medida que las mujeres crecemos. Es el teléfono.
crecemos, nos manifestamos, nos rebelamos, parece que hay un recrudecimiento del machismo, ¿no? No se soporta. Fíjense que cuando generalmente en una pareja hay una muerte cuando la mujer planteó que no quiere hacer más nada. ¿Por qué? Porque se rebelan, no puede ser que se decida. No puede ser que me rechaces. No puede ser que me excluya. No puede ser que me excluya. Porque es mi propiedad. Claro. Ese es el tema. Entonces ahí exacerba esas cosas. Pero bueno, van a tener que soportarlo y seguiremos qué va a ser. Bueno, el 8M será, seguramente estas cosas aparecerán y serán parte del documento. Hablábamos antes de comenzar el programa sobre el caso de la niña de Tucumán, que tuvieron que hacerle una cesárea. Vi hoy en página 12 una nota firmada por Mariana Carvajal, que también es una militante de la campaña, una periodista que siempre me gusta leer por la cómo escribe y cómo investiga los temas y la capacidad reflexiva que tiene para mostrar con palabras simples y profundas toda una dificultad que viene desde hace mucho tiempo. Porque ella, recuerdo, tenían un programa en la TV pública hace muchos años atrás, que ella ya el tema lo avanzaba cuando aún, hace mucho tiempo. Y ella tituló La niña como incubadora. Después de obstaculizar el aborto, le hicieron una cesárea a la nena tucumana. Sí. Sí, bueno, el caso, para resumirlo un poco, fue una chica que, bueno, antes que nada, hoy en día el aborto es legal en 3 causales, es no punible, que uno de ellos es cuando el feto, digamos, es producto de una violación. En este caso, una nena que, si no me confundo, tenía 12 años, la violó un señor mayor de edad, el novio de su abuela, y encajaba perfectamente en los, digamos, dentro de los casos en los cuales ella podría haberse realizado un aborto en el momento en que ella lo pidió. Que por lo que cuentan la madre y diferentes personas que la fueron acompañando, ella desde que se entera, ella empieza a pedir que le saquen de adentro, digamos. Sí. Obviamente en los lenguajes de una nena de 12 años, pensemos que es una niña. 11. Sí, 11 años. Digamos, más chica todavía. Sí. Entonces ya ella misma manifestó su voluntad de querer irrumpir esa gestación. Como hacen muchas veces para evitar que eso suceda, en el Poder Judicial le empezaron a meter trabas cuando ella lo quería realizar, y terminan practicando en una cesárea. Lo que pasa es que van a la cesárea porque se demora y no se puede interrumpir de otra forma. Sí. No es tan seguro eso. Hay médicas que dicen que sí. Que sí. Hay médicas que dicen que sí. Lo que pasa es que esta gente... No, todo el hospital es objeto de conciencia. Entonces llevaron un médico que es privado, que atiende en el privado, una ginecóloga que es su mujer, que lo llamó él, porque la ginecóloga también es objetora de conciencia. Estaba el tipo solo, el médico solo, porque la instrumentista también era objetora de conciencia. Entonces tuvieron que llamar hasta que vino. Y entonces en determinado momento estaban su marido y la ginecóloga operando a la nena. Sí. Por eso la importancia de la despenalización, ¿no? Por eso la importancia de la despenalización. Sí, de la legalización, no solo que no sea ilegal, sino que haya un marco legal y que haya presupuesto por parte del Estado. La despenalización para que no sea penalizado nadie por llegar a esa instancia, y eso permitiría la instrumentación de todos los hospitales, más allá de que pueda haber objetores de conciencia, pero es que estuviesen aquellos que no lo son. Claro, porque además el hospital, ya en el proyecto que tuvo media sanción en diputados el año pasado, se decía, porque nosotros en el nuestro no habíamos puesto objeción de conciencia, porque para nosotros no es un problema de conciencia, sino una obstrucción del derecho de las mujeres. Hay una diferencia. Pero no es que sea siempre así en todos los casos. Pero el objetor de conciencia no es una figura legal, ¿o sí? No tiene regla. En el único lugar que aparece la objeción de conciencia en Argentina es en la ley que habla de la procreación responsable, que dice que, bueno, pueden objetar conciencia en algunos centros de salud, hospitales y lo que sea. Pero el problema es que la utilizan mal, porque es una figura que se utiliza, por ejemplo, para el servicio militar. O en determinado momento una persona no quería hacer el servicio militar cuando existía, porque no quería usar armas, entonces planteaba objeción de conciencia. Es un derecho de cada individual, diríamos. Cada persona puede ejercerlo para salvaguardar, diríamos, su ideología, su pensamiento, su religión. En este caso,
el problema no es la religión, la ideología, lo que sea, es realmente un mandato de la Iglesia Católica, Apostólica Romana y en este momento de los evangélicos también, que lo establecen como pecado y entonces los médicos dicen que no lo pueden hacer. Pero lo hacen en el ámbito privado muchos. ¿Vamos? Ahí ya no lo hacen en el público, claro. por objeción de conciencia, lo hacen en el privado y cobran. Y ahí no hay nadie que los pueda... Claro, hay que entender que atrás del aborto... Hay un negocio. Del aborto ilegal hay un negocio muy grande, que no es menor. Digamos, que los médicos se llenan los bolsillos a costa de, digamos, la desesperación de una persona que está gestando algo que no quiere, que lo quiere irrumpir, y frente a esa situación, digamos, es hasta un abuso la cantidad de dinero que se pide, y son los mismos, es lo que dice ella, los mismos médicos que son objetores de conciencia en un hospital, después te lo cobran en la clínica privada. Digo, es un negocio de plata. Ahí hay hipocresía. También. Sí, es hipócrita total, digamos, es típico del sistema capitalista, porque no pasa solo con el aborto, pasa también con un montón de otros mercados clandestinos que se manejan así, y que encima, como está en la clandestinidad, no puede haber regulación del Estado. Entonces, ¿quién te va a decir, che, es carísimo? Che, no. Digo. La cuestión es el negocio, pero también es que se pone en riesgo la vida de las mujeres, porque las mujeres muchas veces no van a los hospitales en momentos clave cuando miedo. Por miedo. Sí. Entonces, despenalizar a la mujer es fundamental. Ya que estamos en el tema, bueno, ahora se comienza otro año, se va a llevar nuevamente a la legislatura. En un año electoral este tema va a salir mucho más que el año pasado. Y va a haber los candidatos sí. los candidatos se van a ver interpelados en su mayoría. Y están ¿no? en todos los partidos. Están en todos, sí. Eso, todas las sí, listas llevan sus todos. antiderechos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Qué es lo que se ha hablado? La campaña lo que va a hacer es lo siguiente. En este momento está en el proceso de elaboración del proyecto. Ese proyecto va a ser discutido en todas las regionales de la campaña. ¿Que es un proyecto distinto al que se Tiene presenta? algunas diferencias. Y después va a ser aprobado en una plenaria de militantes de la campaña. Y una vez que esté recién aprobado, se hace una conferencia de prensa, se presenta en diputados y supongo que en senadores también. No está todavía. ¿Esas diferencias se pueden apuntar? No, todavía no. No todavía, porque no queremos que se difunda nada hasta que esté aprobado. Si no, empiezan a hacer conjeturas y sí, hacer que esto, que el otro, y ya a discutir el proyecto cuando no está todo. Cuando todavía no es un proyecto. Sí. Salió en diputados el año pasado y se supone que también esos mismos que apoyaron el año pasado apoyaron en este. Pero cambia, sí, lo que discuten Lo que pasa, antes de fin de año. Porque van a cambiar mucho el Senado, Sí. El diputado cambia. Senado no tanto. No sé lo que hicieron porque cambia el Hay un Senado. porcentaje de Senado que tiene de algunas Claro. provincias que tienen que Me parece que va a haber más mujeres en el Senado. Ojalá. Porque no asegura eso, porque hubo mujeres que votaron en contra del Sí, no, Senado. pero mujeres más progresistas. Bueno. De que teníamos eran tucumanas, muchas de las que hoy Que están con el caso de... son las que estaban ahí, sí. Hay Santa Fe, mencionábamos Tucumán, podemos mencionar Mendoza, Catamarca, lugares donde ha habido instancias de feminicidios o casos de niñas que han tenido que ser sometidas a operaciones para que tuviesen un parto por cesárea, que eso es, ¿no? Producto de que fueron dilatando los pedidos legales para hacer la interrupción que correspondía del embarazo. Santa Fe tiene una cierta apertura, hay aspectos relacionados con el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, que está más habilitado que en otras provincias. Sí. La ESI también atraviesa un poco más. Del mismo modo, hay bastante freno. Y hay bastante implementación Sí. de la ESI. Lo que pasa es que por hay un equipo incluso de chicas el muy equipo capaces provincial de la ESI que en tienen. Santa Fe, en la provincia, que está trabajando activamente. Lo que pasa es que es un equipo precarizado, diríamos. Claro, no tienen presupuesto. Trabajan- Claro, a eso iba a referirme, al presupuesto. No tienen Es presupuesto. un equipo que tiene un potencial increíble, digamos. Es gente son muy buena formada, gente. muy copada en términos de que es gente que sabe lo que hace y que tiene toda la mejor predisposición para hacerlo, pero digamos, Hacer el presupuesto que se le dedica a ese equipo, la otra vez Y me lo estaban- contaba una, es muy claro. poco. El presupuesto en las escuelas es poco, entonces si nos reducen el presupuesto de la educación a nivel nacional, imagínate lo que les llega a una escuela para generar, no sé, capacitaciones en ESI. Y lo mismo en provincia, en ciudad, en nación, digo. Voy a ser autorreferencial, pero porque lo quiero publicitar también. El año pasado en Humanidades se dictó un seminario de 8 clases sobre
lo relacionado con la despenalización del aborto, y demás, que lo hicieron distintos docentes, tanto de humanidades como los docentes de la ESI. Sí. Y yo asistí, estuve ahí, tengo que ir a buscar mi certificado. Qué bien. Y fue esclarecedor para mí, porque una de las cosas que planteaba, que como comunicador uno comete errores por ignorancia, ¿no? Ignorante, aquel que no sabe determinadas cosas, ¿no? No es peyorativo el no conocer algo. Y mi hija, que estudia en una carrera en humanidades, me dijo: papá, están haciendo esto, ¿querés venir? Y yo me anoté. Entonces fui, y me pareció esclarecedor tanto para mí como las discusiones, porque finalizada la exposición del docente, había una discusión, un intercambio tipo plenaria, que nos permitió poder hablar a los más grandes, que no era yo solo, sino que éramos unos cuantos, tanto hombres como mujeres. Bueno. Y fue un muy buen foro, que espero que este año lo hagan nuevamente. Y bueno, y también está hay una... La cátedra. Sí. ¿En está medicina? No, en humanidades está, me parece, puede ser que esté en humanidades una... ¿cómo se llama? Algo de posgrado, pero no me sale... ¿Un posgrado? Sí, no es un posgrado, una maestría. Una maestría me de género. Maestría de género en humanidades. Esa sí, hace muchísimos años. Fue la primera maestría que se creó en el país. Es muy, en una universidad muy interesante, pública. Sí. A mí me parece que ese tipo de cosas se tienen que saber. Sí, Hilda Bichaín, sí, la conocí a Hilda Bichaín. Hilda Bichaín y Bonaparte, su compañero. Muy bien. Los dos trabajaron mucho. Retomemos. Le decía sobre la legislación en Santa Fe, y una cosa que quería preguntarle: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Yo tengo que... ¿Usted es un poco la creadora de la frase o de la construcción del enunciado? No, eso fue decidido en la primera reunión que se hizo en Córdoba en el 2005, en mayo del 2005, donde lo que pasa que se decidieron consignas, se tomó el pañuelo, se hicieron un montón de cuestiones, se decidieron en esa asamblea. Lo que pasa que esa consigna, pero sacándole lo de educación sexual para decidir, era anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, viene desde, no sé si fue Francia, en algún país donde primero se dijo. Después lo trajo a Argentina Dora Koledeschi, que fue realmente una pionera en la cuestión. El seminario estuvo esa información. Claro, Dora Koledeschi vino del exilio, yo la conocí en el exilio a ella. Y ella vino en el 88 y formó una comisión por el derecho al aborto en el 88. 88. Y se ponían una mesita en la confitería del Molino, enfrente del Congreso, eran 4 o 5, y hacían firmar una planilla que decía que exigían que se dicte una ley para el aborto legal. Por supuesto, pobres, fueron vapuleados por todo el mundo, les insultaban. Pero ellas siguieron. Ella murió creo que en el 2008, creo que fue. Posterior, 2014. Y Dora fue realmente la que impulsó mucho la campaña y todo lo demás. Y bueno, y en el 2000, después fueron los encuentros que decidieron la campaña. El primero el de Rosario, después el de Mendoza, y ahí salió, en Mendoza salió en el 2004 la decisión de hacer una campaña. Como pionera, ya que utilizó ese adjetivo antes, le pregunto, ¿qué le pasa cuando se encuentra con chicas jóvenes? Que seguramente hay más jóvenes incluso. Muy gracioso verle, ¿no? Es muy lindo. Y bueno, para mí para mí es una cosa maravillosa poder... ¿Es un logro? Es absolutamente un logro. Nosotros hemos militado muchos años en la soledad, diríamos, del feminismo en Argentina, que éramos, porque desde siempre hicimos actos, marchas, pero no la masividad que tiene ahora, y no las franjas etarias que tiene ahora. Nosotros tenemos desde militantes de 80 años para arriba y militantes desde los 12, 13 años. Sí, de la escuela primaria. Arriba. Sí. O sea, mi nieta va, por eso lo digo. Sí, hay chicos que andan con el pañuelito de 7, 8 años. Sí, bueno, el movimiento de secundaria, esa acá en Rosario también para mí es maravillosa. Esa es la mejor forma de difusión del tema. Por supuesto, y además... de internalización. Y cambiamos un poco el esquema, porque siempre se habla, hay que hacer lo que famoso trasvasamiento generacional, ¿no? Y entonces decían, porque la juventud es el futuro.
Y hoy las pibas dicen, ¿qué futuro? Nosotros somos el presente. El presente. Somos protagonistas hoy, no vamos a hacer mañana. Bueno, pero el capitalismo siempre habla de la esperanza y la pone adelante, en el tiempo, lo que va a venir, el devenir, lo que está, el porvenir, lo que alguna vez vendrá, y mientras tanto hacen un uso y un abuso del presente, es así. se apropian del presente. Es eso que un poco denominamos la revolución de las hijas, Claro. que a mí me parece es un término que está muy bueno, quizás le agregaría a las hijes, para Sí. ser inclusiva, porque está bueno aclarar que este Y les 8... nietes, porque Sí, te digo que este 8 de marzo vamos por un 8 de marzo mucho más inclusivo, que incluye también a otras identidades, no solo a las mujeres que también son golpeadas por el sistema patriarcal y machista, como son les no binarias, los compañeros trans, digo, que quizás otros 8 de marzo también participaban, pero esta vez, lo que decía el otro día la compañera de Pueblos Originarios, no es que es la primera vez que participamos, sino que es la primera vez que nos visibilizamos. Bueno, esta vez es la primera vez que el paro ya no va a ser un paro de mujeres, o que no lo vamos a nombrar de esa manera, sino que va a ser de mujeres y disidencias. Y es la primera vez que lo vamos a nombrar como tal, si bien siempre estuvieron ahí esos colectivos acompañando y formando parte del movimiento feminista. Y va a ser paro Sí. internacional y Plurinacional. plurinacional de e mu- internacional. Sí, de La mujeres. plurinacional me Tiene que encanta. ver con los pueblos originarios. Y Claro, bueno, y claro. volviendo a la revolución de las hijes, me parece un término perfecto porque entre las jóvenes, nos pasa muchísimo de charlar y contarnos anécdotas con nuestros padres, nuestras madres, porque somos un poco las que empezamos a poner en jaque en la familia, en los ambientes privados. Yo, bueno, obviamente voy a hacer mi referencia. Cristina misma dijo a mí la que me hizo feminista fue mi hija. Y bueno, hubo gente como siempre que la salió a criticar, pero para mí es algo que, digamos, habla muchísimo de la realidad y somos las hijas las que empezamos a poner en jaque un montón de cuestiones. No todas tenemos una Mabel en nuestra familia. Y esto de la revolución de las hijas, me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, lo leyó y vino y me dijo, para mí es perfecto, porque a mí la revolución hasta acá se la trajeron ustedes dos, mi hermanita y yo. Y yo creo que eso describe lo que estamos pasando hoy, por una revolución de las hijas. Es muy interesante cómo la palabra circula y circula a partir de esas construcciones que surgen de los lugares asamblearios, de las marchas. Alguien dice o construye una frase y esa frase se replica y se repite y es la mejor forma de comunicación, ¿no? Además mucha alegría, eso es lo que ha cambiado también, porque hay mucha frescura, mucho desenfado en la cosa, mucha alegría, cosa que los que venimos de largos años de militancia ya habíamos un poco perdido la alegría, ¿no? Yo creo Nuestras marchas eran muy tristunetas. Que se nutra de los jóvenes, de las jóvenes, como decís, como ella. Quería decir algo antes que me olvidé. El otro día estábamos en un plenario, una discusión sobre otros temas. Era un tema relacionado a un tema político. A mí me tocó hacer una pequeña exposición sobre un tema y en lo que antes, cuando lo estábamos preparando, uno de los jóvenes expuso diciendo que una chica había recibido un piropo en la calle y una de las chicas que estaba dice, no es piropo, es acoso callejero. Y a mí me pareció de una construcción no me sale el término, pero como que te ilumina, porque no es lo mismo. Y eso, cuando alguien dijo, bueno, ¿qué pasa de decirle un piropo a una mujer en la calle? ¿Qué pasa si le tocas el culo? Sí, No, sí. no, para no nombrarlo. Con el presidente mismo. Sí. Por eso, a él me hago Dijo- referencia, pero para no decirlo. No, yo sí lo voy a decir, dijo que a quien no le gusta que le digan qué lindo culo tiene. Claro, ¿no? sí, Dijo. sí. A mí sí. no me gusta que se entere. No, pero aparte, ¿por qué? Entonces ahí está la decisión de decidir qué hacer con tu cuerpo, y acá pasa lo mismo con... Pero estaba tan normalizado el piropo. Estaba normalizado. Sí, pero aparte no un piropo, ni siquiera era un piropo agradable al oído, era ofensivo, insultante. Sí, lo sigue siendo. Terrible. Y lo sigue siendo, sí. Lo que pasa es que ahora tienen más miedo. Sí. Hay como que Hay un retroceso. hay un retroceso. ¿Hay Antes miedo, era ¿Hay miedo o hay incorporación de una realidad que está modificándose? es cultural la cuestión. Sí, pero no es todo un proceso. se ha movido un poquito. El entusiasmesme. amperímetro, sí. Yo creo que se instaló un sí. poco Sí. el miedo igual. Sí. Yo creo que... El aparte miedo lo inmoviliza, escucho- a mí lo me parece escucho que el miedo en- inmoviliza. Bueno, temor en ese caso, pero Sí. lo escucho mucho así en adultos, no iba a decir tal cosa, pero por las dudas, viste, no la Sí. dije. Últimamente los hombres lo dicen un montón, Bueno, pero pero ¿por ahí, qué es eso de pero es un sé momento que me de- van a, Que me van a decir saltar, algo? me van a criticar. Pero está bien, pero es un momento de reflexión. No es un, Sí, porque al menos porque el algunos temor al menos es se dan mo- cuenta que no hay que decirlo. Digo, en bien. un momento lo decían, ahora al menos dicen, uy, no Por lo lo menos digo. inhibimos Quizás la no saben reacción. por ¿Cómo es el qué. tema de los hombres feministas? Porque algunos sí Los hombres son presentan... feministas, sí, no me Sí, por eso preguntan. alguien los otros días en un programa de radio se planteaba como un feminista. Sí, lo que ¿Quién? pasa que A yo mí es creo- una... hay así. cuestiones que son, yo lo voy a citar a
a un hombre que se dijo en algún momento feminista y que hoy tiene otra Lucho Fabri. Lucho hizo un cambio, porque yo les discutía siempre esto. Es muy difícil que ustedes puedan sentir, vivir las cosas que sentimos las mujeres, porque fuimos criadas así y porque nos cuesta mucho llegar a entender. Ustedes se vienen al movimiento de mujeres y aprenden acá, pero no lo aprenden desde el cuerpo. Bueno, eso fue motivo de discusión. Pero ahora Lucho lo que plantea, y me parece excelente, nosotros tenemos que, pues yo les decía siempre, hagan encuentros con varones. Ustedes tienen que trabajar con los varones, cambiar la mente de los varones. Y ahora dice eso, nosotros tenemos que trabajar nuestros privilegios. Y a partir de trabajarlos, darnos cuenta qué tenemos que cambiar. Sí, hay una discusión muy grande en el movimiento de mujeres. Todos los 8M, la discusión por excelencia es paro con hombres, sin hombres, si no en la marcha, si no viene en la marcha. Yo creo que la participación de los hombres en el movimiento feminista, digamos, tiene que estar, pero no desde el lugar de decir, ay, me digo feminista, sino de encontrarse esto, a cuestionarse privilegios, a repensar prácticas y a cuestionar la masculinidad hegemónica, digo. Es eso lo que hoy en día tiene que interpelar a los hombres, ¿no? Es muy profundo y muy lento. Es el capitalismo. Y es mucho más difícil porque es lo que dice ella, a nosotras nos viene de otro lugar, el feminismo, y nos viene de un lugar más de liberación, de placer, de goce, de felicidad. Digo, para una mujer encontrar el feminismo, al menos que pasó a mí, una mujer, una disidencia, digo, para alguien que fue toda su vida oprimida, encontrarse con el feminismo es liberador, tiene sus golpes, sí, a veces te encaja unas cachetadas así como, uy, pero al fin y al cabo viene desde un lugar más del deseo, del placer. En cambio, cuando te sientan a cuestionarte lo contrario, a cuestionarte eso que te genera placer, a tus privilegios, a cuestionarte si está bien o no lo... Digo, como que obviamente va a haber una resistencia mucho más fuerte, porque obviamente que los, digamos, en términos así hasta marxistas, obviamente que los dominadores cuando vengan a cuestionar su privilegio van a tener más resistencia que a los dominados cuando vengan a decir... Si alguien tiene privilegios está vulnerando nuestros derechos, ¿no? Claro, siempre el que tiene privilegios lo hace sobre los falta derechos de derecho de los de libertad y de derecho, ¿no? Hay una cuestión ética ahí que se pone en juego. Dura 30 minutos de programa, tenemos 32 grabados. Bien. Nos vamos a cerrarlo, pero con una pequeña reflexión de cada una, 30 segundos. Empiezan a marcar. Una reflexión. Es una cuestión de pionera. Claro, tiene sus privilegios, volver a mi derecho. O derecho. Una pequeña reflexión, no sé, para mí la reflexión es que el feminismo de hoy es un feminismo internacional, plurinacional, es de mujeres y disidencias, es un feminismo que abarca cada vez más, y más que reflexión dijo una invitación a todos los que quieran sumarse, a cualquier mujer, persona del colectivo LGBT, que se acerquen, que es realmente hermoso. Y nada, que estamos como, digamos, con brazos abiertos a quien quiera acercarse, quien le da miedo. A veces nos estigmatizan mucho a las feministas, pero me parece que eso, que el feminismo de hoy es un poco lo que va a salvar el país y esta sociedad. Yo creo que el feminismo hoy en día es lo mejor que tenemos en Yo digo eso, con respecto a eso, que hay un antes y un después de esta segunda ola, ¿no? No es nuevo. Mabel es una de las pioneras y podemos retroceder más en la historia, porque esto tiene historia y es una historia larga que precede a la propia historia nuestra, que se ve, a lo mejor se produce como un estallido ahora y una visibilización, una visibilidad que no tenía. ¿Los 30 segundos suyos? Bueno, yo pienso que estamos en una etapa de crecimiento muy grande, y en nosotras está que lograr que ese crecimiento se transforme realmente en un movimiento que pueda transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque a veces el crecimiento produce rupturas y corremos ese riesgo siempre. Entonces yo apuesto absolutamente a que tengamos la suficiente inteligencia para que esto se convierta en una ola imposible de parar. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a vos. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar. La invitación está abierta. En Conclusión TV tenemos este espacio, 30-35 minutos de otra edad. Hasta la semana que viene.